Buen día, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Gracias por estar siempre pendientes de este estudio bíblico semanal. Debido a una asignación de trabajo, no voy a poder estar transmitiendo en vivo. Sin embargo, acá estamos puntuales a la cita, entregando el estudio bíblico a tiempo para que ustedes puedan seguir aprendiendo, igual que yo, por supuesto, de la palabra de Dios, en la preparación de este estudio y en la aplicación a nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos y gracias una vez más por su comprensión de no poder estar sintonizando este estudio en vivo. Queremos saludar a todas las personas que nos han dado subscribe en nuestra cuenta de YouTube en esta semana. Bienvenidos sean, esto es lo que hacemos y para eso utilizamos esta plataforma, es para extender el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios a todas las naciones y a todos los rincones de la tierra. Así que todos sean bienvenidos y muchas gracias por estar conectados siempre con este ministerio. Vamos a dejar los siguientes minutos en manos de Dios y por lo cual les pido que ahí donde ustedes están también se unan en esta oración, porque no solo el predicador necesita tener la unción del Espíritu para transmitir el mensaje, sino de los que recibimos también necesitamos estar alineados al pensamiento de Jesús para poder asimilar el mensaje y poderlo transformar en una actividad de vida. Así que todos vamos a estar en un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Pero también te damos gracias por poder recibir la palabra, abrir este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque estamos haciendo un análisis no solo para conocer un poco de la teología y de la historia bíblica, sino, Señor, para poder aprender cómo otras personas enfrentaban sus desafíos, sus luchas, cómo otras personas se gozaban en tu presencia, cómo otras personas podían desarrollar su fe. Es por eso, Señor, que cada historia bíblica tiene un gran sentido, un gran significado, un gran poder para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy nos das de poder leer esta historia bíblica, la cual es tu palabra y en la cual hay promesas para todos aquellos que la creemos. Te damos gracias y dejamos este espacio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Vaya conmigo a la escritura, estamos estudiando el libro de Josué y vamos a continuar en el capítulo 4, Josué capítulo 4, y ahí vamos a retomar un poco esta historia que tocamos en el estudio anterior acerca del cruce del río Jordán, pero nos vamos a enfocar en este evento en el que sucedió en el capítulo 4, que es el poner estas piedras en el centro del río y en la orilla del río, ya al otro lado, ya cuando ellos estaban iniciando su caminar en la tierra prometida. Ahora, ¿en qué nos queremos enfocar? Vamos a tratar de sacarle todo lo que podamos, ya que la semana pasada estuvimos hablando de esta porción, pero hoy vamos a ver desde el punto de vista del testimonio, porque hemos titulado este mensaje, Somos testimonio del milagro de la redención. En algún punto del estudio de la semana pasada, decíamos que este evento de haber mandado hacer dos monumentos, uno en el centro del río, cuando todavía estaba el arca en medio del río y las aguas estaban deteniendo, y el otro, dijimos, el pueblo lo estaba haciendo ya en la otra orilla del río, era el significado de varias cosas. Ese fue como el mensaje central de lo que compartimos la semana anterior. Y era que el hecho de haber dejado un monumento de 12 piedras, y decíamos que cada piedra representaba una tribu, estaban puestas en el medio del río, era recordando el milagro, cómo llegaron esas 12 piedras a estar situadas en el centro del río Jordán. De otra manera hubiera sido difícil lograr armar ese monumento, ese recuento del milagro, si las aguas hubieran estado fluyendo normalmente. Tendrían que haber sido estando el río seco, y es por eso que se deja ese primero. También dijimos que tenía un simbolismo
en que algunos teólogos lo comparaban con el ministerio de Jesús, y era que cuando la persona estaba oculta, cuando la persona estaba en su proceso de poder entender la fe, abrazar la fe y de ahí volverse a la fe a través de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, pasaban de ese momento en el cual Jesucristo se estaba sacrificando a sí mismo en medio de las aguas a resucitar a una vida nueva en la otra orilla del río, a donde se creó el otro monumento con otras 12 piedras. Entonces, vemos aquí cómo podemos simbolizar el hecho de que ustedes y yo somos testimonios vivos del poder de Dios, porque Él lo que está haciendo es transformando nuestra vida. Él nos rescató de las aguas turbulentas, rápidas y fuertes del río Jordán y nos llevó a una nueva vida. La nueva vida que hoy nosotros, ustedes y yo, compartimos a través de la fe en Jesucristo. Todo esto tiene un gran simbolismo, y por eso ustedes y yo debemos ser, como ese monumento de 12 piedras al otro lado del río, testigos, testimonio del milagro de la redención en Cristo hacia la humanidad. Ahora vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 4 y para entrar en el contexto esto de lo que ha sucedido. Josué capítulo 4 versículos del 1 al 10 dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Aquí podemos entrar en un poquito más de detalle de cómo consiguieron las piedras, a dónde y cómo había venido la orden de parte de Dios. Versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Aquí hay detalles bien importantes, porque si uno no lo lee despacio, uno cree que hicieron una montañita de piedras de río, de esas pequeñas piedras de río, y que fueron creando una montañita de piedras, 12 de ellas, y que probablemente eso se fue con el primer temporal o cuando el río se desbordaba, que leímos también y estudiamos la semana pasada que el río Jordán se desbordaba en ciertas épocas del año. Entonces, si ellos ponían 12 piedritas por ahí o de regular tamaño que cabían en una mano, probablemente en la primera desbordada del río se hubieran perdido. Aquí la palabra nos hace ver de que las piedras que escogieron no eran piedras pequeñas. Dice: tome una piedra cada uno de ellos y póngala sobre su hombro. Quiere decir que eran piedras grandes y que lo que pensaban hacer era un monumento permanente. Después de la coma dice: conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Cuáles piedras? Las del otro lado del río, las que se podían ver, las que se podían palpar. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. ¿Recuerdan ustedes? También dijimos que le ha de haber tocado duro a Josué en ese momento, y haciéndolo un poco más humano y jocoso, estoy viendo a Josué levantando cada piedrota de esas 12 que le tocaron a él solo, porque las otras le tocó una a cada representante de cada tribu. A él le tocaron las 12. Y yo veo a Josué sudando, moviendo cada una de esas piedrotas, poniéndolas juntas en medio y volviendo a ver a los sacerdotes diciéndoles: no se vayan a mover, no me vayan a dejar aquí solo, no vayan a caminar hacia la orilla que se me cierre el agua, espérense ahí paraditos, no se vayan, porque él estaba trabajando junto
al arca del pacto. Y entonces ahí vemos cómo dice este versículo: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Ahí fueron las piedras y ahí están hasta hoy, dice que están ahí. Y los sacerdotes que llevaban el arca, se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Finalmente se cierra esa historia, pero esos dos monumentos quedan para testimonio del milagro de Dios. Ustedes y yo somos testimonio del amor de Dios. Ustedes y yo somos testimonios del poder transformador y redentor de Jesucristo sobre la humanidad. En el mundo hay diferentes monumentos que conmemoran algo importante. Por supuesto que las naciones, cada nación quiere que se recuerde por algún hecho histórico de relevancia. En esta temporada, que es la generación de cristal, es llamada la generación de cristal porque todo les molesta, todo les irrita, todo es una fobia, todo es aquí, todo es allá. Esta generación se ha encargado de destruir muchos monumentos en algunas ciudades porque creen que generan algo en contra. La historia es la historia, y si la historia los puso ahí, aunque no nos simpaticen, pues hay gente que los está destruyendo ahora. Josué mandó a edificar 2 monumentos en este cauce del Jordán, y estoy seguro que algunas personas, si descubrieran a dónde están esas rocas hoy en día, fueran a dinamitar esas rocas porque les afecta el hecho de que la historia bíblica cuenta de que los israelitas cruzaron el Jordán. Eso es lo que tenemos hoy. Pero para aquel tiempo se mandó a edificar esto, así como se edificaron otras cosas en otras ciudades. Este monumento era para darle gloria a Dios. Y entonces recordamos esto, y en la orilla en que las futuras generaciones iban a recordar el ingreso a la tierra prometida y el detenerse las aguas del río Jordán, así como el Mar Rojo lo dividió Dios para que el pueblo pasara en lo seco en el tiempo de Moisés. Jesús esperó el testimonio también, recuerdan ustedes, de muchos de los milagros que él hizo cuando estaba en el mundo, cuando él vino en su presencia, cuando él llegó a la tierra. También hizo algunos milagros de manera que quedara el testimonio a través de esas personas. Hubo uno, por ejemplo, el endemoniado gadareno, que quiso seguir a Cristo y le dijo: no me sigas. Ve a tu casa, ve a tu tierra y cuéntales a los demás qué es lo que ha sucedido. Está bien que él quería seguir a Cristo y seguir con él cerca, pero Jesucristo le dijo: es más importante que vayas y testifiques, porque tú sos un monumento del poder de Dios. Entonces esto es lo que sucede. Después vimos el testimonio, ¿se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? El Señor llegó, y 2000 años más tarde hablamos acerca de esta mujer que con fe se tiró al piso en medio de los transeúntes, con el peligro de que la patearan y pasaran encima de ella, pero ella tenía que ir a tocar el borde del manto del Maestro, y así lo hizo. Y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Virtud ha salido de mí. En su omnipotencia el Señor sintió cuando una persona se le acercó con mucha fe, y eso sanó a esta mujer. Por eso Dios nos llama a nosotros como iglesia a que seamos testigos del poder de Dios. Entonces, podemos analizar rápidamente aquí en varios puntos, 7 puntos específicos del testimonio de Dios en algunas porciones de la historia. El testimonio de Dios en las edades, hemos titulado este primer punto, pero bueno, son porciones de tiempo. Y veamos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, la creación. La creación completa es un testimonio de la mano de Dios en nuestro alrededor, de cómo se creó la tierra. Está perfectamente creada. Aunque tengamos todas nuestras faltas y nosotros como seres humanos no hemos administrado bien este lugar donde Dios nos ha dado a vivir,
pero Él lo hizo bien, lo hizo excepcionalmente bien, lo mismo que el cuerpo humano, lo mismo que la naturaleza, lo mismo que todo esto. Por eso en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver alrededor nuestro cómo hay una evidencia, un testimonio de la mano de un ser supremo, o como dicen algunos, de una inteligencia superior que creó las intrincadas recovecos de la ciencia, de la física, de todo esto de las matemáticas, que se pueden ver y descubrir a través de la mano de Dios. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otra cosa es la conciencia. Otra cosa que puede ser un ejemplo de testimonio es a lo largo de nuestra vida, es la conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por su naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pues han puesto algunas cosas que aunque no sean de la naturaleza o no vengan de Dios, pues ellos creen que son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Dios creó una conciencia. Después de haber creado la tierra y todo lo que vemos y que la creación habla de su mano creadora, también puso en el ser humano la conciencia. Nuestra conciencia es parte también testimonial de la intrincada creación de Dios en el ser humano. Aún sin tener a Cristo, aún sin haber llegado a dar ese paso de fe, Dios puso la conciencia en el ser humano, algo que no tenía nadie más. Los otros seres creados lo que tienen son instintos básicos de supervivencia y actúan de acuerdo al instinto. Nosotros, los seres humanos, máxima creación de Dios, tenemos conciencia. Por supuesto, también tenemos espíritu. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A través de la evidencia del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos se manifiesta o se da testimonio del poder de Dios. Dios, cuando creó al hombre y le puso su conciencia, también lo creó haciéndole un ser espiritual. Por eso puso al espíritu humano, el área de nuestra vida que reconoce la parte espiritual, y envió al Espíritu Santo a hacer conexión con el espíritu humano dentro del cuerpo de los seres humanos cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y hemos depositado nuestra fe en Él. Por eso dice que el testimonio del Espíritu Santo es testimonio para nosotros del poder de Dios en nuestra vida. Por supuesto, el otro testimonio que vemos o la otra evidencia es el Señor Jesucristo. Y todo esto ha venido pasando en ciertas etapas de nuestra vida. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, lo que estamos viendo es que Jesucristo hecho hombre también es un testimonio del poder de Dios y la evidencia de la creación de Dios. Si esto no hubiera sucedido, ustedes y yo todavía estuviésemos con la fe en el pasado, con la fe en los profetas, con la fe en los hombres de Dios, con la fe en lo que pasó en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando Jesucristo vino, marcó una historia, dejó un testimonio y ahora nosotros nos podemos enganchar en la fe en Jesucristo y en su próxima venida, en el arrebatamiento de la iglesia y en la próxima venida de Cristo a este mundo. Entonces nuestra fe también estará hacia adelante en lo que esperamos, anclados en Cristo, pero nuestra fe hacia adelante. Y como Cristo está vivo, estamos anclados en la verdad.
Número 5, otra de las evidencias de los testimonios son los milagros. Juan capítulo 5, versículos 36 al 37 dicen: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Palabras de Jesús, por supuesto, y él está diciendo que él era un testimonio de Dios y que los milagros que él hacía eran testimonio del poder de Dios sobre la humanidad. También nos dejó su palabra. La palabra de Dios es el libro por excelencia para el mundo, el manual de la vida. A eso me refería. Él es el manual de la vida para el mundo. La palabra de Dios es lo más inmediato que tenemos con referencia a la voluntad de Dios para el ser humano. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es increíble, es impactante la palabra de Dios y sus resultados en la vida de los seres humanos. Ese es testimonio del poder de Dios. Y por último tenemos el testimonio de Dios en el mundo a través de la iglesia. Hechos capítulo 8 versículo 25 dice: Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. La iglesia está en este mundo, en esta época, para dar testimonio del poder de Dios. Entonces aquí, como vemos, pudiésemos decir que encontramos aquí rápidamente 7 rocas, 7 piedras que son testimonio, un monumento de Dios en la creación para la vida, para el mundo, para la raza humana, en diferentes etapas, pero que se cumplen y se unen todas hoy día para poder ser un monumento del poder de Dios, testimonio del poder de Dios. Entonces, ¿cuáles son los resultados o cuáles serían las bendiciones del testimonio de Dios en las personas? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? O tener un monumento, o ser nosotros como iglesia un monumento del poder de Dios. Bueno, el primero es que produce sabiduría. ¿Cómo necesitamos todos sabiduría? Es impresionante para todo lo que hacemos. Muchos lo han comparado con la experiencia humana, por ejemplo. Muchos han dicho: bueno, si tiene experiencia le va a ir bien. Bueno, si tiene la expertise, le dicen algunos en inglés, o tienen la preparación académica, o tienen esto, o tienen lo otro, o han estudiado mucho, y si tienen mucho estudio le va a ir bien. Sí, no necesariamente. He conocido muchas personas que tienen mucho estudio, pero su sabiduría de vida no les ha permitido llegar al éxito en la parte profesional, por ejemplo, porque tienen mucho conocimiento pero poca aplicación. Entonces la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina, no estamos hablando de lo que se desarrolla o desarrollan los seres humanos, es la sabiduría divina. Esa es la que viene a través del testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. También vemos que somos estables, nos volvemos estables cuando estamos cerca de la presencia de Dios. No somos personas impredecibles, no somos personas que no sabemos cómo vamos a reaccionar de un momento a otro. Tenemos una estabilidad que nos produce el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Produce también el testimonio, a la persona le produce gozo, placer, alegría, dirección. Aquí sí quiero que vayamos a un salmo, que es un salmo bien largo. Le animo, le reto a que lo lea. Salmo 119, algunos le huyen porque es muy largo, pero hay tanta sabiduría en este salmo. Salmo 119, versículo 24 dice: Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Dice: me dan paz y tranquilidad. Los testimonios de Dios pueden edificar mi vida. También son dignos de ser predicados. En el mismo salmo, pero en el versículo 46, Salmos 119, 46, dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablar acerca de esto, a poderlo compartir, el testimonio, las rocas, el monumento de recuerdo del poder de Dios en nuestra vida, hay que hablarlo. También produce inteligencia, dice la Escritura. Salmo 119, versículo 99, dice: mas que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
más que todos los que me pudieron, hombres que me pudieron enseñar y me dieron inteligencia a través del conocimiento, más que esos he entendido a través de los testimonios de meditar en la palabra de Dios. Y número 6, produce gozo también, produce gozo en el corazón. Salmo 119, versículo 111, dice la Biblia: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces queremos encontrar el gozo de Dios. Encontremos alrededor de nosotros a dónde están esos monumentos que nos hablan del poder de Dios, y seamos nosotros mismos, a través del testimonio de la transformación en nuestra vida, esos monumentos que Dios necesita que la gente vea para recordarlo y darle gloria a Él. Nosotros no vamos a ser monumentos adorados por el mundo, eso está claro. El único que merece adoración es Dios por lo que ha hecho en nosotros. Y es por eso que ellos, al ver esas 12 piedras del otro lado del río, no adoraban las 12 piedras. No hay que entrar en esa equivocación. Nadie debe adorar esas 12 piedras, que son en sí mismos objetos inertes que no pueden hacer ningún milagro. Dios dijo: estas piedras van a estar aquí como recordatorio de lo que hice, no como recordatorio de que las piedras tendrán un poder especial. Hay que recordar esto, porque ustedes y yo podemos ser representantes, embajadores, dice la Biblia, de Dios en esta tierra. Podemos ser nosotros representantes de los milagros y los testimonios de Dios en el mundo. Pero eso en ningún momento nos hace recibir nosotros la gracia, recibir nosotros la gloria de las personas. No dice que nosotros somos los portadores de la unción de Dios. No es eso de que Dios tiene que llegar, o una persona tiene que llegar a nosotros y tocar nuestro hombro para recibir de nosotros la unción. Eso es totalmente equivocado, eso es idolatría. Yo no puedo idolatrar las rocas, idolatro al Dios que puso ahí las rocas, al motivo por el cual se pusieron esas rocas ahí. Yo no puedo idolatrar a un ser humano, yo no puedo idolatrar a un pastor, no puedo idolatrar a un sacerdote, no puedo idolatrar a la persona que está en inminencia. Voy a idolatrar a la persona que puso a esa persona ahí, que es la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo. Por eso nadie debe doblar sus rodillas ante otro ser humano. Lo dice la palabra de Dios en varios lugares. Por eso yo no puedo adorar a la pila de rocas. Debo adorar al Dios, creador de los cielos y de la tierra, por la cual esas rocas están ahí. Entonces hay dos clases necesarias de testimonio del milagro de la salvación. La primera es el testimonio, las dos clases. La primera clase es el testimonio interno y la segunda clase es el testimonio externo. El testimonio interno son aquellas 12 rocas que quedaron en medio del río Jordán. Esas 12 rocas que están en el monumento de lo que pasó encima de nosotros, y que vamos a simbolizar que el río Jordán ahora es nuestro cuerpo, y esas 12 rocas están metidas dentro de nosotros, la roca de la salvación eterna de Jesucristo. Entonces ese monumento nos habla de las evidencias internas de pasar de muerte a vida, que solo ha nacido de nuevo o solo puede experimentar la persona que ha nacido de nuevo, aunque no sea visible a los demás, está dentro de nosotros, así como esas 12 piedras que no se ven ahora porque el río Jordán está sobre ellas. Hay cosas dentro de nosotros que nadie puede ver. No se puede ver el funcionamiento del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros somos la posesión adquirida, y las arras, el down payment, el pago que se dio inicial, o esa prenda que se dio a cuenta, es el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Nadie lo puede ver físicamente, pero sabemos que está ahí. Nadie puede ver las 12 rocas que están en medio del río Jordán, pero sabemos que están ahí por el testimonio de Dios. Entonces, el testimonio interno se da a través de las tres cosas que suceden cuando usted
Acepta a Cristo como Señor y Salvador. La justificación, la regeneración, la santificación. ¿A dónde dice eso? Pues eso está claro en la Escritura. Una de las evidencias de ese testimonio es la justificación. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La justificación está clara en la Escritura y es parte del testimonio interno del Espíritu Santo a través de la fe en Señor Jesús. La segunda es la regeneración, que es otro proceso interno que sucede en el ser humano cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hay un lavamiento, nos regenera y nos renueva el Espíritu de Dios que hoy mora en nosotros. El tercer testimonio que damos interno es la santificación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es un proceso en el cual entra el ser humano, cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es un proceso de santificación que va a ser consumado el día que estemos en la presencia misma del Señor Jesucristo, en la presencia misma de Dios, ya sea en nuestra muerte o en el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el testimonio interno, las 12 rocas que están dentro del río Jordán. Pero hay un testimonio externo por el cambio de vida que habla a los demás. Y esas son las 12 rocas que están allá en la orilla. El monumento en la orilla del Jordán nos habla del milagro de Dios y el milagro que hizo que el pueblo pasara a la tierra prometida, y el milagro que ha hecho en nosotros de pasar a la vida prometida, que es la vida eterna. Josué capítulo 4, versículo 21 al 24, un poco más adelante de la porción que hemos visto, nos da el motivo por el cual se puso ese otro monumento al otro lado del Jordán. Josué 4:21 dice: habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeron ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ese era el testimonio externo, testimonio de vidas que han sido transformadas. Su testimonio al mundo es una vida transformada y es el monumento de Dios. Número 2 es el crecimiento, testimonio del crecimiento de la iglesia a través del evangelismo en todos los rincones de la tierra. Número 3 es el testimonio de los discípulos que son testigos de Cristo donde quiera que van. Este es el externo, la transformación en la vida de las personas, lo que éramos y lo que ahora estamos siendo a través de Cristo, y lo que falta todavía por cambiar, porque Cristo no ha terminado con nosotros todavía. Hay muchas otras cosas que hacer o que Dios tiene que hacer en nosotros. Este es el testimonio externo, es el testimonio de las 12 piedras del otro lado del río. El testimonio, entonces, mis queridos hermanos y amigos, es el resultado natural de 2 milagros. El primero es aceptar la muerte y resurrección de Cristo para la expiación de los pecados. Y el segundo es aceptar nuestra identificación
con la muerte y resurrección de Cristo, es decir, como explicamos en algún punto, tomar nuestra cruz e ir en pos del Señor. Tomar la cruz, como dijo el Señor, el que quiere ver vida, tome su cruz y sígame. La cruz no es la vida y la difícil de la vida. La cruz no es, y hacíamos esta broma en alguna predicación, tomar mi cruz no es llevar a mi esposa, o no es llevar a mi esposo, o no es aguantar a la suegra, o no es aguantar al jefe. En aquel tiempo, a aquellos que iban a ser castigados con el peor de los castigos que imponía el Imperio Romano, era la crucifixión. Tenían que tomar esa cruz y llevarla a lo largo de todo el camino hasta llegar al lugar final donde iban a ser crucificados. Jesucristo hizo eso también, recuerdan ustedes, tomó la cruz y la arrastró hasta el Gólgota. Ese era parte del castigo de los romanos. Pero algunos de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tomamos la cruz de Jesús, no por un sacrificio en el cual vamos a arrastrar un objeto hasta llegar al Gólgota, sino tomar la cruz de Cristo, el ser llamados cristianos, el portar los sacrificios de Jesús en nuestra vida y poder demostrarle al mundo el amor de Jesús en nosotros. Eso es llevar la cruz de Cristo. Entonces, los milagros que vamos a mostrar en nuestra vida es aceptar la muerte y resurrección de Cristo para el perdón de los pecados. Y segundo es aceptar nuestra identificación como cristianos en la muerte y resurrección de Cristo y tomar su cruz y llevarla en nuestra vida. Por eso concluimos diciendo lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, en donde encontramos la esencia del testimonio cristiano. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No nos avergoncemos del evangelio de Cristo, sino pongamos todo esto en las manos de Dios para que nuestro testimonio sea evidencia de su amor y de su poder por la humanidad. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador y permitir que todas estas cosas que hemos explicado pasen en su interior y en su exterior, le puedo invitar a hacer una sencilla, muy sencilla oración para que usted, como esas 12 piedras a un lado del río Jordán, sean el monumento, la evidencia del poder de Dios hacia la humanidad, usted pueda llenarse también en su interior y poner esas 12 piedras en su parte más profunda. Se hace con una sencilla oración, por eso le invito ahí donde usted está que se una conmigo y la haga en este momento. Diga: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te llevaron y te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Sé que he cometido pecados, pero hoy me arrepiento de ellos, Señor, y tomo ventaja de ese sacrificio tuyo que ha venido para lavar mis pecados. También reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Ese paso de fe tiene recompensas maravillosas, espirituales, y estoy seguro que Dios ha tomado nota de que usted ha dado ese paso de fe. Vamos a terminar este espacio con una oración. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir este mensaje, esta reflexión bíblica de esta porción de la Escritura. Te damos gracias porque algunos de nosotros, Señor, hemos dado este paso de fe y ahora, Señor, nos hemos convertido en monumentos de Dios en este mundo. No, como lo explicamos bien, no significa eso que los monumentos tengan que ser adorados. Nadie, ni nada, ningún objeto merece adoración excepto tú, Señor. Pero somos los representantes, la muestra de que Dios hace cosas maravillosas en la vida de los seres humanos y por eso, Señor, estamos para dar nuestro testimonio. Ayúdanos a hacerlo con responsabilidad y siempre pensando en que todo el reconocimiento debe ser para ti. Bendice a todas las personas que se conectan para ver este video, este mensaje.
Derrama unción y bendición sobre ellos y entregamos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por la atención a este video. Nos vemos la próxima oportunidad si Dios lo permite. Bendiciones.